Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar una vez más conmigo. Yo soy la pastora Marisela Dunas y pastoreo una iglesia en Cambria, California. En esta tarde, para los que vieron el video anterior, vamos a estar continuando con el tema acerca de la autoridad de Dios. Ya miramos cómo, ¿verdad? Dios creó el universo y lo creó con leyes que no podemos ver, mas sin embargo están ahí. Hablamos acerca de que Dios había creado a Lucifer, pero él se rebeló en contra de Dios. Entonces Dios lo desechó del cielo y lo mandó a la tierra, lo arrojó, lo desechó, ya no es parte del cielo, de las cosas buenas y puras que hay allá. Y la otra cosa que miramos fue la introducción de la rebeldía a esta tierra, que es a los seres humanos. Y vamos a continuar con este tema. Espero que haya sido de bendición la primer parte y seguiremos con este tema por un tiempo. Vamos a orar para continuar. Padre celestial, Señor, te pido, Señor, tu bendición, Señor, sobre tu palabra que vamos a exponer, Señor. Te pido que aclares mis ideas, que aclares, Señor, la palabra, Señor, que salga con claridad, que pueda, Señor, ser bien recibida y bien entendida, Señor. Enséñame, Señor, enséñame a expresarme correctamente, Padre Santo. Y Padre, yo solo soy un vaso donde tú puedes fluir y donde tú puedes hablar, Padre. Me rindo a ti y soy tuya. Este canal es tuyo, Señor, y haz con él lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Ahora vamos a estar hablando acerca de la obediencia del Hijo de Dios. Qué hermoso saber que Dios abrió un camino para nosotros. Que si Dios no hubiera abierto este camino a través de Jesucristo, nosotros hoy no pudiéramos estar compartiendo esta palabra, no pudiéramos disfrutar del gozo, de la alegría, de saber que podemos tener un encuentro diariamente con Dios, que nuestra comunicación entre el Padre y nosotros ha sido restablecida, ¿verdad? Leímos en el otro video, leímos Efesios 2:2 y dice que todos estábamos siguiendo la corriente de este mundo, la corriente que Satanás empuja hacia a todos los seres humanos, a todos aquellos que no se han rendido a Dios, ¿verdad? Y aún en Isaías 53 dice, todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Mas, sin embargo, le doy muchas gracias a Dios porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos hizo aceptos a Él. Y voy a leer algo que escribí. Dice, Dios creó a los ángeles y muchos de ellos se rebelaron contra Él. Creó al hombre y el hombre se rebeló contra de Él. Escogió la nación de Israel para que fuese su pueblo, pero el pueblo de Israel se rebeló contra él. Entonces, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo. Sabemos que el Señor Jesús vino a morir por nuestros pecados, pero también vino para restablecer el principio de obediencia. Jesús dijo en San Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí mismo en San Juan 8:29 dice, yo hago siempre lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Entonces Jesús, cuando vino a esta tierra, sí vino a restablecer muchas cosas y vino a salvarnos, ¿verdad? Pero restableció algo, restableció la obediencia a Dios, la obediencia a Dios. Y ahora nosotros
tenemos ese privilegio de poder seguir la voluntad de Dios a través de su Espíritu Santo que nos guía y nos muestra el camino que debemos de tomar. Ya no viviendo más en nuestros delitos, en nuestros deseos, en nuestras pasiones, mas sin embargo, cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, nuestra naturaleza pecaminosa cambió. Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, gloria a Dios, que ya no le pertenecemos al enemigo, ya no estamos bajo la esclavitud del pecado que nos llevaba hacia la muerte, mas sin embargo Dios nos trasladó a su luz admirable y un día estaremos delante de la presencia de Dios gozándonos y alegrándonos. ¿Por qué? Por el sacrificio de la cruz del Calvario, porque Jesús nos enseñó un camino perfecto, nos vino a poner el ejemplo y fue a no vivir yo, como dijimos en la primer parte, cuando Satanás dijo, yo subiré al cielo, yo subiré a las alturas de las nubes, yo seré como Dios, ¿verdad? Mas Jesús nos enseñó otro principio, nos enseñó el principio de la obediencia, a no hacer nuestra propia voluntad, a no ser guiados por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos, sino nos enseñó a ser obedientes. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él pudo haber sanado a todos los enfermos, mas sin embargo no lo hizo. Hizo solo la voluntad del Padre. Pudo haber suplido todas las necesidades que había, mas sin embargo en una ocasión dijo, siempre habrá pobres con ustedes. O sea, no podía, aunque Él quería, no lo hacía. ¿Por qué? Porque el Padre no le había dado la orden. Jesús solo hizo lo que el Padre quiso. Jesús fue obediente y eso es nuestra herencia. Eso es lo que Jesús vino a hacer para que nosotros lo hagamos. En Mateo 26:9, cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, oró, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y sabemos cuál fue la voluntad del Padre. Aunque Jesús oró, Padre, si es posible, si se puede, si hay una manera que yo no pase por esto que voy a pasar, que no pase, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Mas sin embargo sabemos que la voluntad del Padre fue que yo y tú nos reconciliáramos con Él. Y por eso Jesús tuvo que pasar lo que pasó, para que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre. Entonces Jesús fue obediente hasta la muerte. Jesús fue obediente hasta la muerte. Hermanos, a veces nos cuesta a nosotros ser obedientes a Dios. Nos cuesta hablarles a nuestro vecino. Nos cuesta ser un cristiano de verdad, un cristiano adentro y afuera. Nos cuesta ser obedientes, pero debemos aprender a obedecer. Debemos aprender a obedecer lo que Dios quiere que obedezcamos. Voy a leer Filipenses 2:8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, ¿verdad? Jesús es nuestro mayor ejemplo, pero no solo eso, Jesús introduce una nueva naturaleza o restablece más bien una naturaleza de obediencia en nosotros. Satanás vino a introducir la rebeldía en el ser humano, pero Jesús,
el Hijo de Dios vino a cambiar nuestra naturaleza, ¿verdad? Vivíamos en pecado, mas ahora vivimos en la luz y vivimos en la obediencia, en obediencia a Dios, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué clase de hombre era Jesús? Era un hombre totalmente obediente a Dios. Ni una sola vez desobedeció a Dios. Ni una sola vez resistió la autoridad de Dios mientras que estuvo aquí en la tierra. La norma de su vida era la obediencia. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Cambia. Y esto, hermanos, vamos a decir, este tema que estamos hablando nos va a meter a otro tema. Y, ¿verdad? Era importante para mí empezar aquí porque teníamos que entender que Dios estableció autoridades y Dios es nuestra suma autoridad. Dios es nuestro principal. Entonces, hay otra cosa que quiero decir que es parte de estos estudios o predicaciones que estoy dando, es que hay autoridad directa. Autoridad directa es aquellas órdenes o dirección que Dios te da directamente a ti. Es Dios y yo, ¿verdad? Y Dios es mi suma autoridad. Pero hay autoridades que Dios ha puesto dentro y fuera de la iglesia para nuestra protección. Y Dios espera que seamos obedientes a esas autoridades. Y aunque esto es solamente la introducción a esa nueva parte de estos estudios, voy a decir, Dios estableció orden y autoridad en la iglesia, en el matrimonio, en que es la familia, en el trabajo y en el gobierno. Y vamos a estar viendo estas 4 cosas donde Dios espera que nosotros nos sometamos a la autoridad que no es directa, pero es una autoridad indirecta, pero a la misma vez respaldada por Dios. Y Dios espera de nosotros que nos sometamos a cada autoridad delegada que Dios ya puso sobre nuestras vidas. Entonces vamos a estar haciendo estudios o predicaciones donde vamos a desarrollar la autoridad delegada en el trabajo, la autoridad delegada en la familia, en la iglesia y en el gobierno. Y cada uno va a ser un tema por separado, pero este estudio, esta predicación y la que dimos van junto con el resto que vamos a hacer. Y es importante que aprendamos esto, porque si lo aprendemos, vamos a vivir una vida más tranquila, una vida que sabemos dónde va cada cosa, cómo Dios diseñó cada cosa y nos vamos a beneficiar de ello. Y la otra cosa que quiero decir, cuando Dios da una autoridad delegada, ¿verdad? Es para nuestra protección. No es para que nos manden, no es para que nos gobiernen con autoridad o que seamos esclavos de la voluntad de la otra persona. No. Dios estableció autoridades para protegernos, para cuidarnos. Aún los 10 mandamientos, mucha gente ve como tengo que, ¿verdad? Como si fuera un castigo de parte de Dios para la humanidad, pero déjame decirte que no son un castigo de Dios para la humanidad. Dios los puso allí para cuidarnos, para protegernos, para evitar que nos dañáramos el uno al otro. Hermano, por ejemplo, vamos a decir, no debemos, ¿verdad?, codiciar lo que nuestro hermano tiene. No debemos, ¿verdad?, estar robando. Imagínese, ¿verdad?, qué daño vamos a hacer cuando estamos robe, ¿verdad?
cuando Dios nos dio esas leyes para nuestra protección, para nuestro cuidado, ¿verdad? Y si las obedecemos, vamos a vivir una vida más tranquila, una vida más segura. Y esa realmente es la base de las autoridades delegadas, que vivamos una vida más tranquila y más segura. Son para nuestra protección, son para nuestro cuidado. Y yo sé que este video va a estar un poquito más corto, pero vamos a la próxima semana estaremos hablando acerca, ¿verdad?, de otro de los temas. Aún no lo tengo hecho, pero sé que la próxima vez que nos reunamos vamos a tenerlo y vamos a escudriñar las escrituras juntos. Gracias por quedarse conmigo en este video. Que Dios les bendiga, que Dios les prospere y que aprendamos a ser obedientes. Obedientes a nuestros padres, obedientes a nuestros pastores, obedientes en nuestros trabajos, ¿verdad? Hasta donde se pueda, y obedientes en el gobierno hasta donde se pueda. Lo entiendo, ese tema es un poquito más, ¿verdad?, de controversia, pero hay maneras de cómo hacer las cosas correctamente y debemos de aprender aún a obedecer, ¿verdad?, las autoridades, porque al final del día Dios las estableció y las estableció para nuestro cuidado y para nuestra protección. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos, y es un placer siempre estar con nosotros, con ustedes. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por todas aquellas personas que van a escuchar este video. Te pido, Señor, que sea de bendición para sus vidas, y gracias, Señor, gracias por cada una de las personas que escucha estos videos, Señor. Padre, que sean semillas plantadas en sus corazones y que den fruto, Padre, a su tiempo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.